Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material bastante curioso, la verdad. Es una entrevista telefónica de un programa de espectáculos argentino. El que habla es Marcelo Polino, una figura muy conocida allí, y está a punto de entrar a una función de teatro muy especial en Mar del Plata. Y aquí está la clave de todo. La protagonista de la obra es Fátima Flores, una artista, famosísima. Y entre el público, esa noche, estaba, pues, nada menos que el entonces presidente de Argentina, Javier Milei. Por si fuera poco, claro, todo esto ocurría en medio de un torbellino de rumores sobre si seguían juntos o no. Nuestra misión hoy es, pues, desentrañar qué pasó esa noche usando esta llamada como mapa. Sí, y es fácil quedarse en la superficie, pensar que es solo cotilleo. Pero si rascas un poco lo que encuentras es una radiografía perfecta de cómo funciona el poder y la fama hoy en día. En Argentina, es como un puzzle con 3 capas que se superponen. La primera, casi invisible, es la seguridad. La segunda, la que todos ven, es el espectáculo. Y la tercera, la que todos comentaban en susurros, era el rumor. Vamos a intentar encajar las piezas. Vale, estoy lista. Lo primero que me sorprende de verdad es por dónde empieza todo. No hablan ni del presidente ni del show, sino de algo mucho más oscuro que le acababa de pasar a la presentadora del programa. Y la reacción de Polino es brutal. Totalmente. No se anda con rodeos. Para que la presentadora se tome en serio la amenaza que ha recibido, le suelta una experiencia personal terrible. Es que es muy fuerte. Dice textualmente: a mí un día me rompieron la mandíbula. Así, de golpe. ¡Jo! Lo cuenta para decirle que esto no es un juego, que necesita protección de verdad. ¡Qué manera de empezar! Es un golpe de realidad tremendo que te saca de golpe del glamour del espectáculo. Totalmente. Y es un movimiento muy hábil por su parte, aunque sea terrible. Porque al hacerlo, está diciendo, esto no es una broma. La seguridad es algo real y a veces violento. Y con ese telón de fondo, todo lo que cuenta después sobre la seguridad del presidente cobra el doble de importancia. Ya estableció un clima de tensión real. Claro, te prepara para lo que viene después. Es curioso cómo conecta su propia experiencia con algo tan grande como la seguridad de un presidente. Me pregunto si el dispositivo en el teatro era igual de tenso, porque él da detalles muy concretos, ¿no? Sí, y son esos pequeños detalles los que pintan el cuadro completo. Habla de que el público tenía que llegar antes de las 8. Ajá. Eso ya te indica que no es una noche normal, que hay controles, que todo va a ser más lento. Y no solo el público. Dice que ellos, el equipo artístico, tenían que estar allí a las 7 o 7:30. Casi 2 horas antes. Casi 2 horas antes de empezar. Y luego está el detalle del coche. Ese es el detalle que lo delata todo. Cuenta que tuvieron que dar la matrícula del coche que los llevaba con antelación. ¡Ostras! Eso no es algo que se pida por un famoso cualquiera. Eso es protocolo de seguridad de alto nivel. Implica un control previo de vehículos, un perímetro de seguridad, una logística que transforma por completo el funcionamiento normal de un teatro. O sea que no era solo tener a un par de guardaespaldas en la puerta. Era convertir el teatro en una especie de fortaleza temporal. Lo que me pregunto es, ¿cómo afecta eso al ambiente? ¿Se puede disfrutar de una obra de humor con esa tensión flotando en el aire? Esa es la gran pregunta. Lo que describe Polino es un estado de alerta que lo condiciona todo. No solo se protege al presidente, sino que se altera la experiencia de todos los demás, desde los espectadores hasta los propios actores, que tienen que adaptar sus rutinas a un protocolo que les es completamente ajeno. La seguridad se convierte en parte del espectáculo, aunque no estuviera en el guión. Vale. Entonces, el ambiente fuera del escenario era de película de espías. ¿Pero qué pasaba dentro? ¿Se notaba esa tensión o el show seguía como si nada? Porque la presentadora le pregunta a Polino si va a cambiar su parte del guión por tener al presidente de Dante. Y su respuesta es muy firme. Dice que no, que lo mantiene todo. Y suelta la bomba. Hago referencia a algunos temas políticos también. Toma ya. Eso sí que es tener confianza en tu material o ser un poco temerario, ¿no? Tener al jefe del Estado a pocos metros y soltarle pullas políticas. Hay que atreverse. Y aquí es donde la línea se vuelve borrosa, ¿verdad? Porque justo después de decir que le va a lanzar dardos políticos, añade que el presidente es re buen público, se divierte, se ríe todo el tiempo. ¿Cómo se come eso? Claro, es una contradicción. O una de dos. O los temas políticos eran bastante suaves, más humor blanco que sátira afilada. O el presidente tiene una piel muy dura y se toma la crítica como parte del entretenimiento. Exacto.
Y yo me inclino a pensar que es lo segundo, que refleja algo muy actual. La política ya no es ese espacio solemne e intocable. Se ha convertido en un ingrediente más de la cultura popular, del espectáculo. Un presidente que va al teatro y se ríe de los chistes sobre él mismo está proyectando una imagen de cercanía, de ser uno más. Es una estrategia de comunicación muy potente. Y en medio de todo este circo mediático y de seguridad está la otra protagonista, Fátima Flórez. Polino dice que la notó cansada, y no me extraña. ¿Pero es solo cansancio físico o crees que había algo más? La presión de actuar para el presidente, que además se rumorea que es tu pareja, ¿debe ser brutal? Es que esa palabra, cansada, lo dice todo. Él explica que llevaba un día maratoniano, prensa por la mañana, ensayos, vestuario, pero luego Polino añade un dato que a menudo se nos olvida y que es fundamental. ¿Cuál? Que ella no es solo la actriz, es también la directora del espectáculo. Ah. Y eso lo cambia todo. No es solo la presión de tu propia actuación, es la responsabilidad de que todo el show funcione como un reloj. Las luces, el sonido, el ritmo, el resto de los actores, todo pasa por ella. Es el peso de llevar todo el proyecto sobre sus hombros y además con el foco mediático más intenso que te puedas imaginar apuntándole directamente a la cara. La humaniza mucho, la verdad. La saca del personaje de novia del presidente y te muestra la profesional que está detrás, desbordada por la presión. Exacto. Detrás de la figura pública hay una trabajadora que está al límite de sus fuerzas en el día más importante de su temporada. Y eso nos lleva directamente a la tercera capa del puzzle, la más jugosa de todas. El rumor. La gran especulación de la noche. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque se nota que el programa de televisión va a por el titular. Se hablaba de que iba a haber un gran anuncio al final de la función. Y fíjate en la maestría de Polino para manejar la situación. Es un veterano y sabe perfectamente cómo funciona este juego. Lo primero que hace es no adjudicarse el rumor. Cierto, es muy hábil. Le pasa la pelota a otro programa. Dice, desde Intrusos dicen que va a haber un anuncio esta noche. Con eso se lava las manos, pero a la vez le da una credibilidad tremenda al rumor. Si hasta la competencia lo dice, por algo será. Es una táctica de manual. Legitima la información sin hacerse responsable de ella. Pero no se queda ahí. Después de decir que él no tiene ni idea de qué puede ser, suelta un detalle que es como echarle gasolina al fuego. Sí, dice, lo que sí sé es que se tiene que ir muy rápido cuando termina la función. Es una jugada maestra, porque claro, te deja pensando, ¿por qué tanta prisa? ¿Tiene una reunión de estado a la 1 de la mañana o es para esquivar a la prensa después del gran anuncio? Es una pieza de comunicación brillante, transforma una especulación abstracta en un misterio con un elemento de urgencia. No te da la respuesta y precisamente por eso la especulación se dispara. Ha creado un suspense narrativo perfecto y claro, la presentadora ve el hueco y se lanza. A por todas. Va directa al grano y le pregunta sin rodeos. ¿Hay un retorno de la relación? Y la respuesta de Polino es para estudiarla en las facultades de comunicación. Es una obra de arte. Absolutamente. No dice ni que sí ni que no. Un sí sería demasiado simple. Le haría perder el control. En vez de eso da un paso atrás y ofrece una declaración de principios, una frase que suena impecable. Dice algo como que él apoya a sus amigos en los momentos buenos y malos y que apoya los amores de sus amigos. Suena como el amigo perfecto, leal, un apoyo incondicional. No dice absolutamente nada concreto sobre la pareja. Pero en el código no escrito de la prensa del corazón, esa frase es una confirmación con luces de neón. Y la periodista lo sabe. Su reacción es inmediata y lo dice todo. Le contesta al instante. Gracias, Marcelo, por confirmar. Y él no la corrige. Se queda callado. Es increíble. Es que es fascinante porque es la regla de oro no escrita de este mundillo. Lo que no se niega, se confirma. Polino no miente, no da una información falsa, pero le da al programa el titular que necesita desesperadamente. Es un win-win mediático perfecto. Él queda como un amigo leal que no traiciona secretos y el programa consigue su exclusiva. Es la economía de la especulación funcionando a pleno rendimiento. Un baile de insinuaciones donde nadie dice la verdad directa, pero todo el mundo la entiende. Me parece alucinante la coreografía verbal que montan en apenas 30 segundos. Es que es un lenguaje en sí mismo. La verdad no reside en lo que se dice explícitamente, sino en lo que se infiere, en lo que no se desmiente.
Y todos los que participan en ese juego, desde el entrevistado hasta la audiencia, conocen las reglas. O sea que al final lo que tenemos es el retrato de una noche de locos, ¿no? En un mismo teatro se mezcla la política más seria con protocolos de seguridad casi militares, el mundo del espectáculo con una directora actriz al borde del colapso y el cotilleo más puro y duro, gestionado con una habilidad de cirujano. Has puesto todas las piezas sobre la mesa. Esta breve llamada, que además se corta y es un poco caótica, es una ventana perfecta para ver cómo se gestiona la imagen pública en la era de la sobreexposición. Por un lado tienes los hechos duros, lo oficial, la seguridad, los horarios. Y por otro tienes la realidad mediática, que se construye con rumores, silencios calculados y confirmaciones que no lo son. Es esa tensión entre lo que es real y lo que se construye para parecer real. Lo público y lo privado no es que se mezclen, es que son la misma cosa. Y además se retransmite en directo. Y todo ocurre bajo los focos de un escenario. El teatro no es solo el lugar físico, es la metáfora de todo lo que está pasando. Una representación donde cada uno interpreta un papel: el político cercano, la artista profesional, el amigo leal, la periodista incisiva. La entrevista termina, de hecho, con la promesa de volver a hablar al día siguiente para contar qué había pasado finalmente. Quieren saber si hubo anuncio o no. Y eso me deja pensando en algo, una pregunta que se queda flotando. A ver. Cuando la persona que tiene el máximo poder político es al mismo tiempo protagonista de una trama sentimental que genera este nivel de interés. ¿Por dónde acaba el presidente y empieza el personaje mediático? ¿Cómo influye un rol en el otro? Y sobre todo, ¿es posible separar esas dos facetas cuando las luces del escenario y las del país entero te están apuntando a la cara?